Iglesia, buenas tardes, Dios les bendiga en este miércoles 22, ya es miércoles 22 de septiembre, hermanos, y bueno, pues prácticamente este mes se nos está yendo muy, muy rápido. Y bueno, hermanos, pues me da mucho gusto saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida, hermanos, a este estudio bíblico de la Iglesia Dios con nosotros de Ciudad Mante. Iglesia, bienvenido, nos da mucho gusto que ustedes se puedan conectar y recibir, hermanos, ya sea de manera directa o eh, después de unas horas o de un día, el estudio que estamos teniendo sobre nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos hasta el miércoles pasado el oficio de profeta del Señor Jesucristo. Hoy estaremos iniciando el estudio de el oficio de sacerdote que nuestro Señor Jesús llevó cuando estuvo en este mundo y que continúa, esto es importante decirlo, continúa allá en el cielo a la diestra de Dios. Así que somos todos bienvenidos. Igual hay quienes, aunque no pertenecen a nuestra iglesia, pero se conectan para tener el estudio de la palabra. Muchas gracias, hermanos, nos da mucho gusto. Esperamos que sea de bendición toda esta enseñanza que nuestro Dios nos está permitiendo. Bueno, hace unos momentos acaba de terminar los círculos de oración que el Ministerio de Oración precisamente dirige en nuestra iglesia. Y bueno, pues es de mucha bendición. Hemos visto muchas oraciones contestadas. Bendito sea nuestro Dios. Tenemos muchas oraciones también por contestar. Confiamos plenamente en nuestro Dios. Ustedes se acordarán que en lo personal yo este domingo oraba por la vida de mi hijo y bueno, bendito Dios, el Señor ha contestado, Él ha abierto puertas y hermanos, pues bueno, el Señor está dirigiendo la vida de nuestro hijo y lo sigue prosperando en su trabajo. Así que hermanos, estamos muy muy agradecidos con Dios porque es un Dios que nos ama, es el Dios que nos cuida, que nos protege y es Dios que nos escucha. Principalmente eso, hermanos, saber que Él nos escucha y que Él responde a nuestras oraciones en su debido tiempo, en su momento exacto, no antes ni después. Así que, hermanos, vamos a tener la lectura bíblica basada en Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, hermanos. Después tendremos una oración y entraremos, hermanos, de lleno al estudio que hoy nos ocupa, el oficio sacerdotal de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Así que le invito, hermano, para que vaya a su Biblia, ya sea física o sea digital, y hermano, pueda usted acompañarnos a leer el pasaje de Isaías capítulo 53. Vamos a esperar un momento en que todos lo tengan. Es un capítulo que tiene 12 versículos, hermanos, solamente. A veces decimos, vamos a leer todo el capítulo. Bueno, Isaías 53 es de 12 versículos solamente. ¿Ya está listo? Yo espero que usted pueda compartir esta lectura con su familia, con su esposo, su esposa o con amistades, invitados que estén hoy acompañándole. Juntos, hermanos, leemos Isaías 53, dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor te damos por este nuevo día que nos has concedido. Gracias por todas las bendiciones que en él tú nos estás dando, Señor, por tu amor, tu cuidado, tu protección. Y ahora, Señor, por ese tiempo tan especial que nos permites, buen Dios, de unirnos, Señor, y juntos estudiar tu palabra santa. Permite que sea de gran bendición, Señor, ese tiempo en comunión contigo, en comunión los unos con los otros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues el miércoles pasado terminamos de ver lo que es el oficio profético del Señor Jesucristo. El día de hoy, hermanos, vamos a empezar a ver el oficio sacerdotal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que un profeta, hermanos, representa a Dios delante del pueblo. El profeta tomaba de Dios, hermanos, su mensaje, su enseñanza, la advertencia, lo que Dios enviara, y esto lo podía hacer que Dios hablara directamente con él, que Dios hablara con él en sueños, que Dios hablara con él a través de un ejemplo, pero el oficio era que él, en nombre de Dios, comunicara directamente al pueblo de manera literal lo que Dios estaba dando. Y uno de los aspectos más importantes para saber si en verdad era un profeta de Dios es que todo lo que él había dicho se cumpliera. Eso fue lo último que comentamos la semana pasada y decíamos, cuidado, si no se cumple, hermanos, o si no está dentro de la enseñanza de la Biblia, simplemente esa persona es un falso profeta. Y mencionábamos algunos casos que yo los platiqué la semana pasada. En diferencia, hermanos, el sacerdote, que ahora vamos a empezar a hablar del oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote, hermanos, representa al pueblo delante de Dios. El sacerdote representa al pueblo delante de nuestro Dios. ¿Cuál era la función del sacerdote? Bueno, oficialmente, vamos a decirlo así, oficialmente, cuando Dios establece el tabernáculo de reunión, esa tienda donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, y en ella estaban las tablas de la ley y la vara que había usado en esa travesía, tanto Moisés y Aarón. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, Dios, hermanos, establece a Aarón y a sus hijos solamente, no a toda la tribu de Leví. A veces confundimos este sentido. La tribu de Leví eran auxiliares de los sacerdotes, pero los sacerdotes como tales era Aarón y sus hijos. Ustedes se acordarán cuando estudiamos el libro de Génesis, en las preguntas que estuvimos haciendo, que decíamos a quienes había ungido Dios para este ministerio tan importante, y decíamos Aarón y a sus hijos, y que ellos se les mandaron a hacer vestimentas especiales, se les mandó a hacer, hermanos, tanto el pectoral, se les mandó a hacer, hermanos, lo que llevarían en su cabeza, el cintillo de oro y tantas cosas más. ¿Cuál iba a ser la función de ellos? Representar al pueblo, representar a cada judío
a cada israelita delante de Dios cuando los israelitas, los judíos, llevaran alguna ofrenda, sea por pecado, sea por cualquier motivo, aún de gratitud. El israelita común, el judío común, no podía, hermanos, presentarse delante de Dios. Solamente, hermanos, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, o en el caso de sus hijos, eran quienes podían entrar y llevar a cabo, hermanos, el sacrificio expiatorio, entrar al lugar santo, y una vez al año, dice la Biblia, una sola vez al año, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, podía entrar hasta el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, y, hermanos, tenía que hacerlo después, hermano, de entrar en comunión con Dios y estar a cuentas con Dios, que no hubiera pecado en él, etcétera, etcétera. Porque si había pecado en él, hermanos, al entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo, el sacerdote moriría. Por eso es que era costumbre, hermanos, el atar una cuerda al pie del sacerdote para que esa cuerda estuviera moviéndose, era señal que el sacerdote todavía estaba vivo. El momento en que esa cuerda no se movía, los levitas, los auxiliares de los sacerdotes, tiraban de la cuerda, y si no había una respuesta, entonces empezaban a jalar por aquella cuerda para extraer el cuerpo de aquel sacerdote que había muerto porque había entrado con pecado en su vida ante la presencia del Dios Altísimo. Así que no cualquier judío, no cualquier israelita podía llegar y presentar ellos su ofrenda a Dios. Era función única, exclusiva de los sacerdotes Aarón y de sus hijos, hermanos. Así que el sacerdote, una vez más, representaba al pueblo delante de Dios. Algo importante, ambos, tanto el profeta como el sacerdote, hermanos, eran maestros para el pueblo, pero mientras el primero enseñaba, el sacerdote, la ley moral, el profeta enseñaba la ley moral, el segundo impartía al pueblo la ley ceremonial. Eso era parte de la función del sacerdote, enseñar la ley ceremonial. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, no solamente vino a cumplir como sacerdote en el sentido de presentarse él mismo como la ofrenda perfecta, santa y agradable a Dios para quitar el pecado del mundo entero, sino que antes de morir, él, hermanos, cumplía perfectamente el punto, hermanos, de enseñar al pueblo ahora el Evangelio. La voluntad de Dios vertida en los labios de Jesús como sacerdote, enseñando el Evangelio. La ley ceremonial quedaría atrás en el momento en que Jesús muere. Recordemos que dice la Biblia, el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo en el templo, se parte en dos, hermanos. Todo aquello señalando que el pacto de buenas obras, el pacto de obras, se había terminado, y ahora empezaba el pacto de gracia basado en el Evangelio que el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que también vamos a tocar ese tema, había, hermanos, establecido con la muerte de él en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, el día domingo, hermanos, y ascendiendo a la presencia de Dios desde aquel entonces y hasta el día de ahora. Así que, hermanos, esa era parte de la función de los sacerdotes. Además, los sacerdotes, hermanos, tenían el privilegio especial, era algo único para ellos de acercarse a Dios y de hablar y actuar en lugar del pueblo. Ellos podían orar e interceder por el pueblo directamente. Lo vemos en varios aspectos. Oseas, lo vemos en el profeta Oseas, lo vemos, hermanos, en Esdras también, que llegaban e intercedían. Un aspecto que el Señor Jesucristo hizo durante su estancia en este mundo y lo hace día a día y momento a momento por usted y por mí. En la misma presencia de Dios es estar intercediendo constantemente, hermanos.
Recordemos que cuando los discípulos, Él ora por los discípulos y le pide a Dios, Señor, no te pido que los saques del mundo, pero sí te pido que los apartes del mundo. En el mundo están, dice, pero no son del mundo. Apártalos del mundo solamente. También recordemos que oraba por los discípulos. Cuando Él va a ser entregado y le dice a Simón Pedro, dice, hoy me negarás tantas veces, dice, pero yo he orado a Dios por ti para que vuelvas y te fortalezcas y fortalezcas a tus hermanos. El Señor Jesucristo cumplía perfectamente y sigue cumpliendo, hermanos, el oficio sacerdotal, intercediendo en aquel entonces por sus discípulos y hoy en día sigue intercediendo por usted y por mí todos los días, hermanos, todos los días. Ese era un beneficio, hermanos, era un privilegio especial que los sacerdotes tenían, el de acercarse a Dios y de hablar y actuar en el lugar del pueblo. Y hoy en día Dios lo hace a favor nuestro. Dios se presenta, el Señor Jesús se presenta delante del Padre Celestial e intercede por usted. Póngale el nombre suyo y el Señor Jesucristo está intercediendo por usted en estos mismos momentos. Así que, hermanos, acompáñenme a buscar un texto bíblico. Vamos a estar hablando mucho, pero mucho, hermanos, en estos días, de miércoles, de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Vamos a esperar a que todos lleguemos allí, hermanos, ya sea en su Biblia física o en su Biblia digital. Hebreos capítulo 5, versículo 1. ¿Ya está usted por ahí? Lo leemos juntos. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Fíjese que como describe claramente el apóstol Pablo en esta carta, hermanos, lo que estamos mencionando. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor, dice, de los hombres en lo que a Dios se refiere. Es decir, va a interceder por los hombres delante de Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El Señor Jesucristo se presentó a sí mismo como ofrenda y sacrificio limpio, sin mancha, perfecto, por nuestros pecados, hermanos. Así que este texto nos enseña que el sacerdote, hermanos, así era escogido con el propósito de que representara al pueblo y que él era aceptado por Dios, escogido por Dios, y actuaba delante de él con el único propósito de beneficiar a los hombres. Todo lo que hizo Jesús fue, hermanos, beneficiarnos a usted y a mí. Al mismo tiempo, hermanos, decíamos, Jesús intercede por el pueblo. Esto, hermanos, es un aspecto que tenemos que considerar de nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos que Dios hizo el mundo y que Dios ya dejó de trabajar. No, Dios sigue actuando, Dios sigue trabajando. Y una de esas maneras en que Dios sigue actuando y sigue trabajando en favor nuestro, hermanos, es la intercesión. Jesucristo, como el gran sumo sacerdote, como el sacerdote excepcional que es, hermanos, sigue intercediendo. Sigue intercediendo. Y cada vez que usted y cada vez que yo cometemos pecado, hermanos, Jesucristo se presenta delante del Padre Celestial
como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que Dios perdone nuestras faltas, nuestros pecados y no la tome en cuenta. Todos los días, hermanos, que usted y yo cometemos pecado, Cristo se presenta como sacerdote, pero también como el sacrificio por nuestras faltas y nuestros pecados, hermanos. Así que, hermanos, la obra sacerdotal de Cristo fue de un modo especial. Fue ofrecer un sacrificio, ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. Los sacrificios, hermanos, del Antiguo Testamento eran tipos que señalaban el camino hacia el gran sacrificio que Jesús, hermanos, haría. A veces decimos, bueno, ¿y por qué en el Antiguo Testamento había sacrificios de palominos o de tórtolas? ¿O por qué a veces era necesario traer ya un becerro, ya traer una chiva? Bueno, había diferentes sacrificios, sacrificios de paz, sacrificios por el pecado. Había diferentes sacrificios y esto también ya lo estudiamos en cierta ocasión. Pero todos ellos, hermanos, señalaban al gran sacrificio que Cristo traería. Ya no es necesario que presentemos más sacrificios. El sacrificio de Jesús cubre absolutamente todo, es un sacrificio íntegro. En él, hermanos, podemos nosotros considerar todos los aspectos, porque él lo cubre absolutamente todo, hermanos. Así que vamos a buscar un texto, hermanos, ahí mismo en el libro del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 9. Vamos un poquito más adelante solamente, hermanos. Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Os esperaba que todos estemos ahí, hermanos. Hebreos capítulo 9, 23 y 24. ¿Ya está ahí usted? Del pasaje que teníamos era un poquito más adelante. Hebreos capítulo 9, 23 y 24 dice así. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Así que, hermanos, podemos ver de manera muy, muy clara, hermanos, que el Señor Jesucristo viene, hermanos, entra a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y se presenta una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio, dice, ¿qué cosa? El pecado. Se da cuenta la gran bendición del oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera venido, hermanos, no hubiéramos podido ser salvos de nuestras maldades y de nuestro pecado. Él cumple un oficio de sacerdote muy especial, nada común. Él cumple, hermanos, de manera de que Él mismo se presenta como ese sacrificio perfecto, santo, sin mancha, hermanos, para poder, hermanos, pagar, para poder satisfacer todas las demandas que Dios había establecido. Así que eso fue Romanos 9, 23 y 24. Un capítulo adelante, ahí mismo, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, hermanos, versículo 1.
Dice, porque la ley, teniendo el asombro de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Era necesario que Cristo viniera, hermanos, y que se entregara como sacrificio, sacrificio perfecto, dice la Biblia, hermanos, para consumar el perdón de todas nuestras faltas y de todos nuestros pecados. Es por eso, hermanos, que al Señor Jesucristo se le llama el Cordero de Dios. Palabras de Juan el Bautista, que le decía a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Vayamos a Juan 1:29. Acompáñenme a buscar en la Biblia Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Voy a leer desde el versículo 28, Juan 1, 28 en adelante, hermanos. Dice así. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, donde Juan estaba, dice, bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vuelvo a leer el texto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es maravilloso, hermanos, cuando vamos jalando el hilito de la Biblia, descubriendo todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho por nuestras vidas y el porqué de las cosas. Por este sacrificio perfecto de Jesús es que Él tiene el título, hermanos, de el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, hermanos. Y Él es también nuestra Pascua. Usted se acuerda que en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas salieron al fin de Egipto y hermanos, esa noche hicieron la noche de Pascua. Vayamos, hermanos, a 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice así, ya llegó ahí, hermanos, discúlpeme, yo luego me emociono y no espero a nadie. Estamos, hermanos, decíamos primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Si ya está ahí, hermanos, muy bien, lo leemos juntos. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hasta hoy el pueblo judío que no ha aceptado a Jesús en su corazón sigue celebrando la Pascua, sigue haciendo morir a esos animalitos año tras año y llevando una ceremonia, hermanos, que hoy en día ya no tiene vigencia, que hoy en día ha caducado delante de Dios, que hoy en día no sirve de nada. Para Dios no, hermanos. No obtiene ningún beneficio, ninguno. Porque aun si dijéramos, bueno, la religiosidad no es ningún beneficio, la religiosidad. Nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo, que es Cristo, ya fue, dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos, ya fue sacrificada. Por eso, hermanos, es que decimos que fue el oficio de sacerdote del Señor Jesús como tal
fue único y fue excepcional. Pero el próximo miércoles continuaremos hablando de ello, el tiempo se nos ha ido. Vamos a orar, hermanos, para concluir, hermanos, y nos veremos Dios mediante el próximo domingo de manera física, presencial, desde las 10 de la mañana. Yo le invito para que nos acompañe. Hermanos, se lo digo de corazón, no tengan miedo de ir al templo. Vamos a otros lugares. ¿Por qué no ir al templo? No se pierda de esa bendición. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias por este tiempo, Señor, que nos das para alabarte, para bendecirte y para aprender más de ti. Bendice, Señor, lo que hoy hemos hablado, lo que hemos escuchado. Permítenos con ello tener cada día una mayor admiración y amor y entrega hacia ti, Señor. Tú lo mereces, Padre Santísimo. Gracias, Señor, que tu enseñanza quede en nuestros corazones y que en ella vivamos, Señor, para tu gloria, para tu alabanza y para el bien de nuestras vidas. Ahora, Dios, bendice a tu iglesia en este día miércoles. Síguenos cuidando, protegiendo lo que resta de la semana y permítenos el próximo domingo estar en tu casa y juntos alabar y glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Antes de que se me olvide, hermanos, hoy iniciamos ya la nueva etapa de los cuestionarios como iglesia, hermanos. Así que le invito, hermanos, pues si usted aún no entra, si aún no lo contesta, hágalo. Esperamos que sea de mucha bendición. Ya es individual, hermanos, ya es individual, ya no tenemos pareja de estudio bíblico, ahora es individual. Así que, hermano, tómese su tiempo, reflexione, conteste, hermano, y yo espero que sea de gran bendición. Hermanos, hasta el domingo. Bendiciones.